Me di cuenta que mi corazón está aquí en España. A ver. ¿Ya? Bueno. Esa es mi Biblia de inglés. Es muy, puedes ver que es muy, la Biblia que tengo en español es más chiquita. Pero, bueno. Hola, buenas tardes, hermanos queridos. Estoy estudiando español y mi nivel está mejorando gracias a vosotros, pero de momento no puedo conversar con libertad, así que necesito usar mis notas. Voy a leerlas despacio para practicar mi pronunciación. Muchas gracias por tu paciencia. Mi nombre es AJ y yo soy de los Estados Unidos. Mis padres son de India, pero yo nací en Colorado. Os he compartido mi testimonio antes sobre mi papá, quien sufrió abuso desde su niñez. Muchas gracias, hermano. Mi papá sufrió mucho abuso desde su niñez. A pesar de que mi padre tenía muchos problemas con alcohol y depresión, él me enseñó bien la Biblia y lo leímos de Génesis hasta Apocalipsis al menos de 4 veces. Sabéis que la Biblia es el libro más leído en el mundo, es lo más traducido, es lo más producido, lo más vendido, lo más comprado y lo más robado. La Biblia ha inspirado más obras del arte que todos de los otros libros en el mundo. Es representado en dibujos, pinturas, canciones, arquitectura, obras de teatro, obras del cine, y es impresionante a pensar la influencia que ha tenido la Biblia en la humanidad. Pero a pesar de eso, la Biblia es el libro más atacado, lo más controvertido y lo más cuestionado, incluyendo de mi parte. Doy gracias a mi Padre terrestre que me ha enseñado bien la Biblia, pero aún yo he tenido mis propias dudas y cuestiones. En estos momentos recuerdo bien algo que mi papá me decía: deja la Biblia a interpretar a sí misma. Esta tarde vamos a explorar algunas cuestiones y ver cómo la Biblia da sus propias respuestas. Antes que empezamos, quiero mencionar que el contenido de este sermón es más dirigido para los cristianos que han estado caminando en la fe por algún tiempo y conocen las escrituras bien. Lo sé que es probable que hay personas aquí que no saben bien las escrituras ni los temas, pero espero que a pesar de esto podríais ver que la Biblia es tan práctica como profunda. Empezamos en el primer libro de la Biblia, en Génesis. En Génesis hay muchas historias y vamos a leer unas de ellas en capítulo 39, pero no entero, solamente para introducir una pregunta importante. Génesis 39, versículo 1. ¿Está ahí? Muy bien. Bueno, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que a él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa,
y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Aquí paramos, porque hay una pregunta importante. Para aquellos de vosotros que saben cuándo vino la ley de Moisés, antes o después de José. Después, muy bien, después de José. ¿Alguien sabe cuántos años después de José vino la ley? 430, sí, 400, más que 400 años. Entonces, esa es la pregunta importante. ¿Cómo supo José que eso sería un pecado contra Dios 400 años antes que vino el mandamiento que dice: no cometerás adulterio? ¿Cómo supo él? ¿Alguien sabe? Corazón, por su conciencia. Esta palabra conciencia necesité practicar mucho. Conciencia, por su conciencia. La conciencia es algo que cada humano tiene adentro, que informa lo que es malo o bueno, y existe aparte de la ley, pero eso lo hace menos importante que la ley. Dejamos que la Biblia se interprete a sí misma. Romanos 2, versículos 14 a 15. ¿Qué tengo aquí? Pero cuando lo sé. Creo que tengo una versión. Bueno. Muy bien. Ahora, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Habéis notado que este versículo nos ha dicho que hay dos leyes. Aquí tengo que mostrarles el primer foto. Es como un esquemática. Es como matemática. Aquí tenemos dos leyes. La ley definido de Moisés y una ley indefinido. Es la ley de nuestra conciencia. ¿Vale? Y quiero tomar una pausa aquí, porque a veces podemos poner más importancia en la ley definido, la ley de Moisés, porque es obvio, es negro, es negro y blanco, es claro. Pero no ponemos lo mismo importancia en la ley indefinida, la ley de la conciencia. Aquí tenemos foto 2. Como aquí son iguales, pero sabes que en matemática hay señales como así, menos que y más que.
Y a veces ponemos más que aquí, que la ley de Moisés es más importante que la ley de conciencia. Pero no, son iguales. Este versículo en Romanos nos ha dicho que son iguales. Tenemos la ley definido, que es de Moisés, que es sinónimo de la Biblia, y una ley indefinida, la de cual es de nuestra conciencia. La ley indefinida era la ley de la conciencia que obedeció José antes que vino la ley definida de Moisés, una ley que lo informó cuál es lo malo y el bueno para hacer en la casa de Potifar. ¿Por qué es importante anotar esta distinción? Es importante porque todos sabemos bien la ley definido. No matarás, no robarás, no cometerás adulterio y no mentirás. Las cosas que son negros y blancos. Pero tenemos situaciones que no son negro ni blanco. No es claramente lo que es malo o el bueno. Por ejemplo, cuando tus colegas del trabajo te invitan a acompañarlos a un club para disfrutar la noche, no hay ley en la Biblia que dice que te informa no irás a los clubes con tus colegas. O otro ejemplo por los jóvenes es cuando sus amigos les invitan para ver una película que tiene contenido que no es claramente contra de Dios, pero también no es en su favor. Situaciones en cual lo bueno y lo malo no es definido, es indefinido. En esos casos estamos en riesgo de no poner la misma importancia en nuestra conciencia, una ley indefinida. Frecuentemente pensamos que nuestras decisiones en esos casos no tienen el mismo peso si estaríamos en situaciones más claras, en el sentido que tomamos estas decisiones muy a la ligera. Aquí tengo foto 3. Porque para mí es muy fácil para entender estos conceptos cuando organizarlos como así. Aquí todos sabemos que las decisiones que tenemos bajo de la ley definidos pensamos que pesan más, pero no, son iguales de las decisiones que tenemos bajo de la ley indefinida de nuestra conciencia. Aquí puedes poner foto 4. Son iguales. No es desequilibrio. Pero esta es vale. Lo menciono esta distinción porque me he encontrado a mí mismo en situaciones que en el principio el camino que necesité tomar no era claro y pensé, pues esta decisión no vale mucho, no pasa nada. Pero esta decisión me trajo a otra decisión que también el camino fue un poco más oscuro y yo pensé, pues esta decisión no vale mucho, no pasa nada. Y después de un rato no me di cuenta de que yo estaba en gran peligro para perder mi testimonio y mi servicio a Dios. Y 2 versículos que me ayudaron en este momento fue de Gálatas 6, versículos 7 a 8. Aquí tenemos. Muy bien. No os engañes, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembre para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y el otro versículo, el segundo, fue de Santiago 4, versículo 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La
la conclusión es que yo no puse la misma importancia en mi conciencia para informarme lo que es bueno para hacer, y luego hice mis decisiones a la ligera. De verdad es que yo supe lo bueno que hacer, pero no lo hice y pequé. Y yo estaba sembrando poco a poco a mi carne, y cuando me di cuenta de esto, me dio miedo que estaba en peligro de cegar corrupción. Pero gracias a Dios me arrepentí y Dios me perdonó. Yo recuerdo el ejemplo de Daniel, quien decidió a honrar a Dios y propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Él obedeció su conciencia. También el ejemplo de José, de Pedro y muchos más en este libro. Aquellos sus vidas dan los ejemplos de las bendiciones que vienen de obedecer la conciencia y las consecuencias que vienen de violar la conciencia. La aplicación que quiero poner delante de vosotros es esto. Estamos viviendo en tiempos muy críticos. La hora es tarde y no podemos perder más tiempo en tomar decisiones a la ligera, porque no valoramos la conciencia que Dios nos ha dado. Hay que tener una conciencia sensible a Dios y informado en su palabra, la ley definido. La ley definido es esta Biblia, y la ley que tenemos en nuestro corazón. Un versículo que quiero concluir es de Salmos 119, versículo 11. Muy bien. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti.